Hola, muy bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Vesga, soy CEO y director de Revista Emprendedores y muy satisfecho de inaugurar en esta ocasión la primera oportunidad en la que desarrollamos los desayunos de franquicia en formato audiovisual. Vamos a abordar esta situación a partir de ahora y podréis tanto ver este como los que vayamos desarrollando en el futuro. Para esta ocasión, que además es el número 49 que hemos hecho, es decir, no son pocos, son bastantes, pero tenemos intención de continuar haciéndolos indefinidamente, vamos a abordar una de las cuestiones que nos parecen más relevantes a la hora de encontrar el desarrollo de una franquicia. Se trata del local. Cómo escogerlo, ver qué condiciones debe cumplir, tanto de tamaño como de ubicación, y sobre todo la idoneidad que pueda tener en el mix que hay entre el coste que supone y también el rendimiento que se pueda esperar en función de cada franquicia que lo desarrolle. Para hacerlo, por supuesto, y como siempre, contamos con 4 representantes de diferentes franquicias españolas de éxito que nos van a dar su impresión sobre este tema para que sea lo más útil posible esta sesión. Y sin más demora, pues lo que voy a hacer ahora naturalmente es presentar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, Pilar García Ribot, que es directora de franquicias de Japanese Head Spa, bienvenida. Gracias. Gonzalo Mateos, que es el CEO de Mica, bienvenido Gonzalo. Gema Boiza, que es directora de comunicación de Anytime Fitness, bienvenida Gema. Y también Daniel Sala, que es socio fundador y CEO del grupo El Kiosco. Muchas gracias. Bienvenidos a los 4. Voy a presentar un poquito cada franquicia y hago una pregunta a continuación, ¿no? Japanese Head Spa es una cadena que ofrece un servicio único en el mercado. Coge el micrófono, por favor. Muchas franquicias dicen que hacen algo único, en vuestro caso es cierto, enseguida vas a poder explicarlo. En este sentido, vuestra enseña es pionera en traer a España un concepto de spa capilar japonés. Que es una experiencia multisensorial centrada en el bienestar, la relajación y el cuidado del cuero cabelludo. Yo lamento no ser target de vuestro Sí que lo eres, ahora te lo servicio. explico. Sí, ya digo yo, cuando lo digas seguro que me dice que puede que los calvos no estamos excluidos, pues eso es una satisfacción. Como dar algunos datos, ahora mismo tenéis 21 locales abiertos y 15 franquicias abiertas en España. Ya estáis en 8 países distintos, según nuestras notas, en diferentes zonas del mundo: Francia, Italia, Argentina, Portugal, México, Perú y Ecuador. Es así, ¿no? Perfecto. Bien, pues Pilar, me encantaría preguntarte, se trata de una marca joven, por supuesto, pero con ya varios hitos en vuestra trayectoria bastante considerables. ¿Cómo definisteis los espacios físicos en cuanto a interiorismo, distribución, para captar la atención del público? Y bueno, pues lógicamente con un reto tan grande de dar a conocer un servicio tan desconocido. Pues a ver, efectivamente nos hemos dado a conocer sobre todo por temas de redes sociales, a través de nuestra agencia de comunicación, marketing, publicidad, pero sí, nuestro modelo de negocio es un modelo revolucionario, nuevo, que además, aparte del tratamiento del cuero cabelludo, pero el cuero cabelludo, el pelo no es necesario, sí que ayuda al crecimiento, al bienestar, pero en general es una mezcla de técnicas ancestrales japonesas con las nuevas tecnologías de la estética que tenemos ahora mismo en el mercado. Entonces, ¿qué buscamos? Pues buscamos locales bien ubicados, que estén en zonas más o menos céntricas, pero no tienen que ser zonas prime. Tampoco buscamos donde haya muchísimo bullicio, buscamos zonas donde la persona que vaya a ir pueda aparcar bien, porque además nuestro servicio o nuestra experiencia, al final nosotros lo que vendemos es una experiencia multisensorial donde hay una conexión con el cuerpo y la mente, pues buscamos zonas que no sean tampoco de compra por impulso. En nuestro caso, nuestra reserva de nuestros servicios se producen online, la gente reserva con mucho tiempo, pero eso sí, buscamos locales que sean nuevos, con no mucho escaparate, lo suficiente para que se nos dé a conocer nuestra marca, pero donde se pueda desarrollar nuestra actividad con ese recogimiento, con esa sensación de tranquilidad y paz, y por supuesto establecimientos que estén bastante insonorizados. Perfecto, y muchísimas gracias. Enseguida avanzaremos más. Gonzalo Mateos, CEO de Mica. Estáis presentes en España, Portugal, en México, en El Salvador.
y bueno, muy próximamente incluso en Kuwait, según Sí, lo sabéis. a día de hoy solo hay. O sea Pero antes de que acabe julio o principios de agosto también estaremos en Santo Domingo, en República Dominicana, en Honduras, y tenemos una expansión de bastantes aperturas. claro. O sea que, bueno, además ya como datos generales, 167 franquicias en 16 países, es Para así, el ¿no? próximo año, sí. Para el Solo próximo en año. Eso los sí. próximos 12 meses. Y que además, según sabemos y nos habéis contado, Mica es un proyecto empresarial de Natalia Morales y de Javier Javier Ezquerro, Ezquerro, que es un matrimonio mexicano afincado afincado aquí en Madrid. en España, sí, sí, y que ha desarrollado este proyecto totalmente novedoso que es el yogur griego helado, ¿no? Sí, porque, a ver, yogurterías Frozen Yogur ya existía. Lo que pasa es que ellos, en un viaje que hicieron a Grecia, les gusta mucho la cultura y querían un yogur auténtico griego. Y entonces, buscándolo para tomarlo y además con el calor que hacía, pensaron que podría ser muy bueno, muy interesante tomarlo en Frozen Yogur. No lo encontraron en Grecia y decidieron entonces crearlo. Y en esa creación, además, quisieron diferenciarse porque su valor es todo ha sido trabajar al más mínimo detalle y crear la marca desde cero, y para diferenciarse de todo lo que existía era hacerlo natural. Ellos se dieron cuenta que los toppings que normalmente se usaban eran otro tipo de toppings y ellos buscaron si era un elemento nutricional, que era un yogur, que es un alimento vivo con muchos bífidos y con muchas proteínas, añadirle elementos y toppings que fuesen esa línea, como los gojis, como las nueces, como los pistachos. Como siempre, se añade un poco de chocolate, que hay algo de pecado, Claro. pero la línea general es una línea muy saludable y nutricional. Perfecto, Gonzalo. Respecto a los locales, que es en lo que estamos, el foco del día de hoy, vuestros locales son pequeños, según Sí, creo. tenemos el más pequeño es 23 metros cuadrados y lo ideal es estar en torno a los 40 metros cuadrados en líneas generales. Todo también varía un poco, pues como siempre sabemos, si lo hacemos en calle, si lo hacemos en centro comercial, si vamos a conciertos tenemos que usar food truck, o también muchas veces dependiendo del país. No es lo mismo en Estados Unidos el dimensionamiento que hay allí que lo que haya en Latinoamérica o en España, en el propio Europa. El crecimiento con locales pequeños es también muy difícil, ¿no? A ver, no todo es fácil, todo tiene su complicación. A veces parece más sencillo porque dices es un local pequeño, pero estructurar un local pequeño que te quepa la barra de toppings, que te quepan todos los alimentos, darle los servicios a los empleados para que ellos tengan a lo mejor un simple microondas para su comida, en locales pequeños se convierte a veces en un rompecabezas. Genial. Bueno, pues bienvenido. Continuamos con este raíz de preguntas sobre los locales. Gema, directora de comunicación de Anytime Fitness, como hemos dicho antes, por dar una referencia de lo que es esta enseña, Anytime Fitness es ni más ni menos que el líder mundial del fitness, o sea, redondeando a la baja, si me permites la broma, y bueno, tenéis 5.600 clubes repartidos en más de 30 países, nada menos, Así es. en los que entrenan para mejorar su calidad de vida más de 5 millones de socios, que imagino que algunos serán muy constantes, ¿no? O sea, que al final es mucho... Casi todos lo son y esas cifras van creciendo, ¿eh? Genial. Bien, y en España Anytime Fitness cuenta ahora con 48 clubes, y 4 de los cuales son propiedad de la franquicia y que además estáis ya en pleno momento de lanzamiento de uno nuevo, ¿no? Sí, eso es. Este año, en 2025, cumplimos un hito importante y es abrir el primer club corporativo de Anytime Fitness en Madrid. Tenemos 4, como bien decías, Alejandro, pero están todos en la provincia de Barcelona y dentro del plan de expansión de crecer más allá de las zonas en las que ahora estamos, que estamos mucho en la parte del Levante, Cataluña, Valencia, las Islas Baleares, aunque tenemos presencia en otras zonas, Málaga, Granada, Santander, León, Madrid, no me quiero dejar a nadie, pero la idea es que Anytime Fitness llegue a nuevos rincones de España y creemos que la apertura de un club corporativo en Madrid, además en pleno centro de Madrid, que no ha sido fácil encontrar un local que cumpliera con las dimensiones que nosotros necesitamos en Madrid, pues creo que nos va a dar muchas alas, ¿no? Entonces, la apertura está prevista para otoño, para no pillarme los dedos, diré finales de octubre, primeros de noviembre, así que os esperamos a todos allí, ¿eh? Fenomenal. Bueno, pues nada, Gemma, también viendo esto, justo yo creo que ya estabas oye, pues comentando una de las posibles dificultades que quizá tenga una multinacional como es vuestro caso, con unos estándares muy específicos de condiciones del local y tal. ¿Cómo ha sido para vosotros la expansión en España de una cosa que ya está, digamos, especialmente tasada y pues muy probablemente, o al menos para mí, muy posiblemente,
bastante rígido, ¿no? Con unos estándares muy fijos. Sí, yo creo que hubo un antes y un después con la pandemia de 2020, porque después de la pandemia se exigieron ciertas garantías adicionales a ciertos alquileres. Nosotros necesitamos espacios grandes, ojalá pudiéramos abrir un club en 23 metros cuadrados, nosotros estamos más bien en torno a los 600. Los hay un poco más pequeños y los hay bastante más grandes. Pero 600 metros cuadrados en ciudades, pues no es fácil encontrar. Y tampoco cuando los encontramos, a lo mejor los precios no son los más correctos. Esa es una dificultad. La otra dificultad es que los centros que encontramos sean de fácil acceso. Es decir, nosotros vendemos salud, fitness y tecnología. Cuando la gente va a un Anytime Fitness, por eso decía que son 5 millones de socios y creciendo, porque se suelen quedar, porque somos diferentes. Luego lo explico para no alargarme demasiado por qué. Pero lo importante es que el gimnasio sea accesible. Si la gente viene andando, que no tenga que caminar más de 10 minutos. Y si la gente viene en coche, que se pueda aparcar. Porque para muchas personas ir a un club de fitness es un placer, pero para otras sigue siendo una necesidad de salud. Y hasta que le cogen el gusto, tardan un poquito más en decir, venga, ahora ya sí que me voy al club. Yo os aseguro que esto engancha y además para bien. O sea que eso sería un poco la clave, ¿no? Que sean accesibles, que sean visibles y luego dentro pues hacer espacios de los que te enamoras y dices, no huele mal, es bonito, me apetece venir a entrenar aquí. Genial, oye. Súper bien explicado, Gemma. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Daniel Sala, bienvenido de nuevo porque muchas gracias. Sí. te hemos invitado muchas veces y siempre ha sido muy interesante para Hoy nosotros. el formato es brutal porque es el desayuno sin desayuno. ¿Dónde está Europa? Sí, es verdad. Es una cosa, sí. Esto es. Ni agua, es decir, la gente tenemos que decir, el agua emprendedora de la franquicia. Pero bueno, que encantado de estar aquí, Alejandro. Muchas gracias. Fenomenal, pues como decíamos, socio fundador y CEO de Grupo El Quiosco, en un sector ultra competitivo y tan dinámico como el de la hostelería y restauración, Grupo El Quiosco ha logrado hacerse un nombre propio y ganarse el favor del público cada vez más exigente, que hay que decirlo, con una red de aproximadamente de 20 locales y lo he hecho, con unas señas de identidad que tienen que ver con una oferta que cubre todas las franjas horarias y llega a todo el mundo, en restaurantes muy especiales y a un precio honesto para el consumidor. Esto es lo que vosotros mismos decís Sí. de vuestra cadena, ¿no? Eso es un poco la seña de identidad del kiosco. Esa es la seña de identidad de la filosofía y luego pues de cara al franquiciado, de cara al cliente es eso, ¿no? Y luego de cara al franquiciado pues es, oye, tenemos unos restaurantes, como bien dices, para todos los públicos en todo horario y fáciles de gestionar, porque esto se trata de que sea escalable y de que sea vendible para muchos emprendedores que desean emprender en franquicia. Entonces, bueno, creo que estamos consiguiendo ese equilibrio entre tener, lo llamamos a lo mejor un poco pedantemente una franquicia Prime, pero porque el aspecto es un poco de una cadena. Nosotros no pensamos en tener 200 restaurantes en España, sino tener bastantes menos para que siga apareciendo un restaurante único y singular, ¿no? Es un poco nuestra idea. Y que sea lo que te comentaba, fácil de gestionar. Igual no acierto, pero diría que restauración es donde más competencia hay para conseguir locales. Yo creo que sí. Porque competís no solo contra otras franquicias, competís también contra restaurantes de una sola unidad y que no están en este tipo de mercado. ¿Cómo se aborda esto? Porque además entiendo que habrá una presión de precio muy, muy relevante, ¿no? A nosotros es complicado. Somos moderadamente optimistas en el kiosco por cómo estamos lanzando la expansión, ¿no? Somos moderadamente optimistas, pero es verdad que nuestros locales, o sea, hay mucho menos local de restauración porque son más específicos, tienes que salida de humos, en zonas pues, que no molesten a los vecinos, cada vez en las grandes ciudades hay más restricciones de licencias, por ejemplo en Barcelona, que es que no hay licencias, o sea, tienes un poco la partida o el tablero de juego un poquito más complicado y más marcado, ¿no? Nosotros dedicamos muchísimo tiempo a expansión. En grandes ciudades te diría que, bueno, te digo, que estamos buscando constantemente, aunque no tengamos franquiciado, porque el histórico nos demuestra que con un buen local, franquiciados van entrando. Y antiguamente pues tardamos entre 6 meses, incluso un año, en encontrar un local que nos pareciese óptimo. Ahora estamos buscando siempre para que cuando entre el franquiciado podamos ofrecerle algún local. Es complicado, muchos se nos van porque no entra el franquiciado y se nos van, pero es una labor de día a día. Y bueno, muy complicado en el centro de las grandes ciudades, muy complicado, pero nuestro histórico es un poco más de periferia. Pues digo que moderadamente optimista porque nuestro histórico siempre ha sido más de estar en barrios residenciales, de familia,
Asturias, en pueblos cercanos a grandes ciudades. Entonces, bueno, ahí yo creo que se está notando menos el incremento de precios y bueno, la competencia pues va detrás, pero va detrás, eso. Bueno, me parece que ya, como se suele decir, cógelo, seguir, tampoco pasa nada esto, lo que se dice, esto son las cosas del diferido. Ya estás avanzando, yo creo, uno de los elementos que ya ponemos para la mesa en los comentarios para charlar un ratito sobre esto. Hablamos de precio como una dificultad, de escasez por otro, y para mí la gran paradoja de ver en el centro de todas las ciudades que visito un montón de locales cerrados. Es decir, que ahora mismo, bueno, pues por el comercio online, por las circunstancias que correspondan, estamos viendo mucha oferta y una demanda que no está satisfecha. Entonces, me gustaría que me dijeseis cómo veis el mercado. Adelante. Yo voy a añadir al kiosco, al grupo kiosco, que ellos tienen una dificultad. Yo como hostelería, mi hostelería no necesita salida de humos. Entonces, una de las ventajas a la hora de buscar locales. Las necesidades técnicas que se requieren en muchos de los locales es otra de las cosas que hace bastante la dificultad. En mi caso, mi dificultad es, por ejemplo, que necesito trifásico. El elemento de electricidad trifásico, y esa acometida en muy pocos locales existe, y que una compañía eléctrica te la dé es bastante complejo. En el suyo es más bien el tema de las salidas de humos y unas necesidades son también técnicas de potencia muy diferenciadoras que no existen en todos los locales. Y luego, si nos vamos por comunidades autónomas, incluso ayuntamientos y distintos barrios, nos encontramos con legislaciones que pueden ser dispares. No me voy solo a Madrid, me puedo ir a Barcelona, donde en Barcelona, para poderme implantar, tiene que haber una licencia previa si estoy en la parte de casco histórico. Y encontrar un local que se ha hecho esa ley para proteccionismo, de que no haya especulación, y lo que me provoca es que haya especulación porque solo puedo conseguir una licencia de mi categoría, pues me hace a mí dificultad, y al grupo kiosco también. Entiendo que al resto de sectores es añadido. Sí, yo por dar continuidad, aunque en nuestro caso no es como la restauración ni salida de humos, pero sí que necesitamos altura de techos, y eso sí que es difícil también encontrarlo, sobre todo en las ciudades. Si te vas más a la periferia, más a zonas industriales, sí que lo encuentras. Pero tenemos la dificultad de la altura por nuestras máquinas y porque necesitamos espacios muy diáfanos, es decir, que los muros se puedan tirar y que los clubs de fitness estén apetecibles, como os decía al principio. Luego, aparte, es la accesibilidad también. Tú puedes encontrar un buen local, pero que sea difícil de acceso porque no está bien conectado con transporte o porque no se puede aparcar fácil. Eso también nos hace más difícil encontrar las ubicaciones que queremos. Pero bueno, básicamente en nuestro caso yo diría que es esa altura, y también, como abrimos 365 días al año, dar con comunidades de vecinos cuando nos queremos implantar en los bajos, que no pongan pegas. Porque es verdad que aunque estamos ofreciendo un modelo de negocio que es sano, es decir, gente que viene a entrenar, como abrimos 365 días al año y en casi todas partes 24 horas, algunas comunidades de vecinos se muestran reacias. Y luego les convencemos enseñándoles datos que hablan por sí solos, pero al principio puede ser un stopper esto. ¿Y cómo está, Gemma, en la construcción nueva? ¿En los barrios nuevos se tiene en cuenta esto? ¿Encontráis más posibilidades de locales que os valen o no? No te diría ni que sí ni que no. Estamos viendo distintas opciones justamente ahora en la zona de la periferia de Madrid, en Getafe, en Leganés, también en Alcorcón, en las zonas más construidas, porque hay un déficit de club de fitness. Es decir, hay mucha densidad demográfica y todavía no hay, aunque hay mucha competencia en el sector del fitness, todavía no hay. En los barrios nuevos, los locales suelen ser más aptos para acceder, o sea, para que nosotros accedamos a ellos, pero el problema son los precios, que muchas veces, precisamente porque son zonas nuevas y residenciales donde la gente que lo compra es de renta per cápita muy alta, los locales nos los quitan de las manos, nos los quitamos de las manos, y muchas veces son los señores de la hostelería los que se llevan la perla. Pues en nuestro caso no tenemos tanto problema. Sí que el problema, como bien dice Gemma, es el económico, porque a los barrios donde vamos a ir, que es una economía media, sí que el precio es muy alto, pero nosotros buscamos locales de 100, 120 metros, no necesitamos salida de humos ni de nada, y además, como es bienestar y salud, normalmente a todos los propietarios les gusta la idea, con lo cual problemas para encontrar locales no tenemos, pero el precio sí que es verdad que nos limita muchísimo, porque por ejemplo hay zonas como Ibiza,
donde tenemos contactos diarios, pero no encontramos local. Y si encontramos, pues son cifras tan disparatadas que es imposible montar un modelo de negocio que en nuestro caso es de baja inversión y alta rentabilidad, pero ni siquiera podemos con esas cifras. Claro, yo creo que lo que comenta Pilar es un elemento muy importante también para debatir en la mesa. ¿Cuál es la viabilidad de los locales en función del precio que nos están exigiendo, ¿no? Tú tienes un modelo de negocio que aguanta un precio, pero a partir de ahí ya frena el desarrollo de la franquicia, ¿no? Está ocurriendo esto. Claro, cuando tienes un plan de negocio hecho, donde tienes el salario de los trabajadores, donde tienes el coste de producto y donde cuentas con todo, lo que no cuentas es con un arrendamiento que se dispara por 5 o por 6 lo previsto, porque, por ejemplo, en las Islas Baleares hablamos de precios que son inalcanzables, pero no para nosotros, yo creo que para cualquier modelo de negocio es imposible, ¿eh? Sí, eso la verdad es que es verdad, nos pasa a todos, ¿no? Que dices, ¿dónde van los propietarios, ¿no? ¿O dónde va el centro comercial de turno con esos precios? Porque al final todo esto es el mercado, pero que al final hay unas cuentas de pérdidas y ganancias que aguantan lo que aguantan. Entonces es verdad que muchas veces es complicado, por eso creo que todos intentamos buscar pues eso, bordeando, yendo hacia sitios que puedas permitirte esa renta, porque no es infinito. Y muchas veces te preguntas, pero sobre todo cuando tenemos, como nosotros tenemos, la responsabilidad con un franquiciado, porque todavía cuando estás abriendo en propio, oye, te puede interesar desde un punto de vista estratégico, una ubicación concreta, aunque vayas, no te voy a decir a pérdida, que a nadie le gusta perder, pero aunque vayas muy en el filo. Pero con un franquiciado tienes otra responsabilidad. Y entonces hay que ser muy claros. La verdad es que la experiencia juega, yo creo, a nuestro favor de ver hasta dónde aguanta tu pie en él para poder dar con buenos locales para el franquiciado, que es una responsabilidad añadida. Gracias. Yo lo que quería añadir también es que a veces, aunque se sostenga la inversión en la renta de un local, depende de lo que tú quieras hacer con tu modelo de negocio. En Anytime Fitness, uno de los valores que son diferenciales es que no somos clubes masificados. Y creo que todos tenéis en la cabeza esa imagen de un gimnasio con gente haciéndose el selfie, que no hay para entrenar, que tienes que esperar para ponerte en la cinta, que no tienes las mancuernas disponibles. Es decir, si te piden una millonada, pero tú estás dispuesto a llenar tu club y que esté masificado, pues a lo mejor te suena bien y te salen las cifras, pero es que ese no es nuestro caso. Eso es lo que nos diferencia, la personalización del entrenamiento, y para eso necesitamos que haya, claro, muchos socios, por supuesto, pero no que esté masificado, y sobre todo socios a los que les podamos dar una atención cuidada, que les conozcamos por su nombre y que te podamos preguntar, Alejandro, ¿qué tal tu brazo? ¿Qué tal va esa lesión? No que seas un número. Entonces, ese también es un problema añadido. O sea, claro, podemos encontrar locales, pero si son caros, en nuestro caso muchas veces no podemos apostar por ellos porque no se sostiene con nuestro modelo de negocio. Evidentemente yo comparto también con Gemma ese factor, porque es verdad, nosotros también tenemos un trato muy exclusivo con el cliente, entonces tiene su hora y media, no podemos hacer ahí una entrada masiva, cuando nadie entra ni nadie está en sala de espera, sino que todo es uno a uno, entonces al final los clientes son los que son, y si al final la renta es tan sumamente alta, es inviable, y tú no puedes aconsejar a un franquiciado que se meta en semejante aventura si no va a obtener la rentabilidad que le estamos diciendo que va a obtener. Está claro. Nosotros tenemos una tasa de esfuerzo bajita y tenemos fama de tener mucha fila. Incluso en fines de semana hemos llegado a vender 1.200 helados en un solo día. Eso hace que muchas de las veces, incluso la imagen que proyectamos y con esas filas y ese éxito, al conocer el nombre, nos suban la renta. Entonces, muchas de las veces nuestros buscadores de locales y la gente del departamento de expansión tiene que ocultar el nombre de la compañía, quiénes somos y lo que necesitamos y cuál es nuestra actividad para evitar incluso esas subidas de renta que nos perjudican en la tasa de esfuerzo. Y tenemos que engañar, digamos, entre comillas, ocultando el nombre, justo para evitar esa especulación que muchas veces sucede. Otras veces es al contrario, que cierran y dicen, oye, yo mi renta es baja, pero quiero una marca de reconocido prestigio, dame tu dossier, preséntame quién eres, qué vas a hacer, qué actividad, y esa es una buena parte. Pero lo normal que nos encontramos en el mercado es que normalmente el precio sea alto, una tasa de esfuerzo alta, y que incluso dependiendo de la marca, te suban los precios de los alquileres. Claro, es cierto lo que comentáis, que al final convive lo que comentaba al principio. Tenemos muchos locales vacíos en los centros de las ciudades y luego la rotación que se está produciendo es también muy notoria. En los barrios en nuestro barrio de cada uno de nosotros se encuentra un montón de ejemplos de esto, ¿no?
Yo he visto locales que he visto que llevan 3 años vacío, que piden a una auténtica renta altísima. Se lo he negociado, se lo he explicado, le he dicho, mira, si en estos 3 años tú me hubieras dejado esta renta más baja, hubieras recibido un alquiler, tú hubieras tenido un ingreso. Ahora mismo llevas 3 años sin este ingreso y da igual. Se mantienen firme, creen que ese es su precio y se mantienen ahí. Y tarde o temprano o cederán o habrá una herencia o algo y cambiará. Pero hasta 3 años, 4 locales vacíos con tal de mantener el precio que ellos quieren. Bueno, parece que si la tozudez computase en el PIB seríamos potencia mundial, esto no, no cabe duda. ¿Cuál es el papel del franquiciado con vosotros en el desarrollo, en la captación del local? ¿Cómo hacéis? ¿Lo negociáis con él? ¿Lo ofrecéis? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros siempre al franquiciado le decimos que el primer promotor de búsqueda tiene que ser él. Evidentemente nosotros ponemos a disposición de él pues toda la capacidad que tenemos, la experiencia, contactos con inmobiliarias, que son al final expertas en eso. Y como te decía antes, nosotros incluso buscamos por adelantado. Pero es verdad que tiene que estar convencido el franquiciado. Y yo prefiero siempre un franquiciado además que conozca la zona, porque va a tener más profundidad que nosotros. La identificación del franquiciado, el que él esté convencido, luego le damos una serie de consejos que creemos que son de cajón, pero bueno, para eso está la franquicia, para también orientarte, ¿no? Oye, pues pásate en varios tramos horarios, oye, no tengas en cuenta, o sea, el precio es un factor, pero no es el único, ten en cuenta el paso de afluencia de gente, o sea, un montón de cosas que le aportamos al franquiciado, pero el primero que tiene que estar convencido es él, y pues a mí me encanta el franquiciado que viene, que es de su barrio, y está convencido. Luego le hacemos nosotros el challenge correspondiente, pero si él ve negocio, está convencido del negocio, conoce la zona, conoce restaurantes parecidos, lo ve con los ojos del cliente, es un sitio al que yo iría. Para mí eso es fundamental. Porque te pueden decir cosas, pero si tú como cliente no irías. Y luego es verdad que en el sector del restaurante, entre comillas, todos sabemos. En fitness no todos sabemos, pero de restaurantes todos sabemos, con lo cual eso creo que ayuda para equivocarte menos, ¿no? O sea, la experiencia de la franquicia unido con el del franquiciado, yo creo que suma bastante. Entonces, es verdad que creo que en restauración, en franquicia, pues eso, cuando hablamos de locales con mucha rotación, pues es un poquito menos, ¿no? Porque al final tienes esa experiencia de un montón de búsquedas. Pues en nuestro caso es verdad que es el franquiciado quien nos facilita muchísimo la labor. Tenemos un departamento de geomarketing, pero solamente lo utilizamos para dar el ok, porque normalmente nuestros franquiciados saben perfectamente dónde se quieren ubicar. Una vez que les hemos explicado cuál es el modelo de negocio, son ellos y nos mandan cantidad de locales para que les demos el ok. Es verdad que solo luego está la limitación del precio y la reforma, que a veces las reformas son con humedades y demás, pero el franquiciado suele colaborar muchísimo con nosotros. Pues yo en este caso voy a marcar la diferencia porque Yo te veo ni hablar. no, es verdad. No es que no colaboren, que sí colaboran los que son multifranquiciados y ya saben cómo funciona un club de Anytime Fitness y cuáles son las necesidades, sí que vienen con opciones. Oye, quiero abrir un segundo, un tercero o un cuarto o ahora, por ejemplo, un quinto, que tenemos un caso, un quinto club de Anytime Fitness, pero yo ya tengo el local. Ya lo sé, que lo quiero ahí porque ya he estudiado, porque es de la zona, porque conoce a alguien que conoce la zona, pero si no, la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, es el departamento de expansión, que además hemos reforzado en el mes de mayo con una persona más especializada en real estate, precisamente por eso, para colmar esas dificultades de encontrar locales que nos estamos encontrando por las variantes que antes os decía. Entonces, esa persona viene con su cartera de contactos de agentes inmobiliarios por toda España y confiamos en que eso nos facilite mucho encontrar locales, que de verdad es complicado por las dimensiones, por la altura, por la insonorización que luego tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Así que, bueno, marco la diferencia, quizá me sigues. Nada. No. Bueno, nosotros ahí la verdad es que es un poco peculiar nuestra situación, porque nuestros locales están cerca y en el entorno pero no estamos en zonas prime. A nosotros el cliente nuestro nos busca y como nos busca a la hora de buscar locales y encontrar las ubicaciones, con los franquiciados lo primero es que la ley nos permite ayudar y asesorar al franquiciado, pero nunca le podemos imponer un local. Entonces nosotros lo que hacemos es con ellos coordinar el mejor local y la facilidad que tenemos eso, que nosotros no necesitamos estar en la zona prime, en el sitio indicado, sino con estar cerca y en el entorno, el cliente a nosotros nos busca y nos busca mucho, porque es lo que decía antes, 1.200 helados en un día,
Con eso dice todo. No, hace falta mucha gente alrededor para eso, ¿no? Entonces, si entiendo bien un poco lo que estáis comentando, probablemente podemos estar cerca de una tendencia en la que se vaya un poquito más, las franquicias busquen locales no tan céntricos, ¿no? Por la pura dificultad que tiene desde el punto de vista de sostenibilidad financiera, ¿no? Bueno, al final buscas el local donde está tu público objetivo y donde tengas la rentabilidad, donde puedas tener las dos cosas. Si tu local no es rentable, no tiene la tasa de esfuerzo, no puedes abrirlo porque sabes que tarde o temprano lo vas a cerrar. Yo trabajé 10 años en el Corte Inglés y cuando venía el Corte Inglés, que mucha gente quería entrar por ser el Corte Inglés, le decía, si vas a hacer una campaña de marketing, paga el marketing, pero no quieras meterte en un Corte Inglés solo porque estás dentro de un Corte Inglés. Tienes que buscar primero la rentabilidad y si es tu público objetivo. Entonces, con los dos factores puedes abrir. Pero si no tienes los dos factores, te da igual centro, a las afueras, donde sea. Tienes que estar donde tu público objetivo y donde sepas que el negocio va a ser rentable. Sí, yo apunto en este caso que el modelo de negocio de Anytime Fitness cabe allí donde hay entre 10.000 y 15.000 habitantes. Da igual que sea en el centro de una ciudad, en una ciudad más pequeñita de provincia, una ciudad universitaria o la periferia de las grandes ciudades. De hecho, en la periferia de Barcelona tenemos muchos clubes porque funcionan, porque hay densidad demográfica que lo soporta y porque hay densidad demográfica que lo demanda. Y cada vez más. Es decir, esas zonas nuevas que a lo mejor todos tenemos en mente porque estamos en Madrid, por ejemplo, de esa periferia que se sigue construyendo, las primeras cosas que ponen es o bien un local de restauración o bien un local de belleza y también un local para hacer deporte, con lo cual, en nuestro caso, en cualquier sitio podemos caber. Es decir, no es que hayamos estado centrados en las grandes ciudades, en los centros y ahora nos vayamos a periferia. Desde siempre hemos tenido tanto en centro ciudad como en zonas más residenciales y más alejadas. Nosotros al final también, como cuidamos mucho el tema de la exclusividad, tampoco queremos canibalizar nuestro producto, pues tampoco buscamos una zona muy prime, es decir, que nos da igual que esté más o menos céntrico o más o menos en las afueras. Simplemente vamos a ser únicos en la ciudad siempre que hablemos de ciudades de entre 70 a 50.000 habitantes. Más ya es otra cosa y es compartido. Pero cuando es así, damos una exclusividad, con lo cual el local, estando bien, que cumpla todos los demás requisitos, nos vale. Ujú. Bueno, poco que añadir, ¿eh? O sea, nosotros igual, 20-25.000 habitantes, con las dificultades que tenemos de salidas de humos, etcétera. Es verdad que necesitamos escaparate, que se nos vea, necesitamos terraza, o sea, se complica el tema. Y es por eso, por lo que comentamos, que siempre ya estamos buscando pues, en otros barrios, tal, porque el centro de Madrid o el centro de grandes ciudades está realmente muy complicado, muy complicado. Bueno, acabamos ya, si os parece bien, si os plantearía si queréis dar un mensaje breve de cierre y ya acabamos el desayuno virtual este que no tiene bollos, pero que bueno, café sí puede... Ni agua ni café. Bueno, ni agua ni café, esto es una mejora que vamos a aplicar en mi vida. Yo únicamente por finalizar, por dar un mensaje, ¿no? Oye, que al final la franquicia tiene una experiencia, tiene un histórico y acompaña realmente al franquiciado en estos casos y tiene una red de contactos inmobiliarios importante. O sea que siempre sumamos a la hora de emprender y a la hora de desarrollar el negocio para mucha gente que está deseando hacer un negocio propio y una carrera propia. Bueno, pues yo solamente decir que en línea con lo que dices tú, que tienes mucha razón, hay una economía de escala, hay unos proveedores, hay un saber hacer. En nuestro caso está la experiencia de más de 5.600 clubes en el mundo. Y si quieres abrir una franquicia, pues yo siempre pienso que intenta hacerlo con aquellos que te den el soporte y la experiencia, ¿no? Que te puedan demostrar con datos reales cómo funciona. Y por despedirme, nada, gracias a todos mis compañeros de mesa, gracias a vosotros, Alejandro y Claudio, y os espero en la inauguración de nuestro club corporativo en Madrid este otoño. Estáis todos invitados. Yo sigo en la línea de ellos, experiencia, estructura y al final cuidar hasta el mínimo detalle. Y con eso yo creo que al final el éxito llega. También doy las gracias por estar aquí y por ser invitado. Muchas gracias. Pues en la misma línea, primero agradeceros por habernos invitado. También me gustaría que cuando alguien se acerque a una franquicia, lo primero que valore sea el equipo que hay detrás, que eso es súper importante. Formar parte de una franquicia supone minimizar riesgos, pero siempre y cuando el equipo que esté detrás sea un equipo potente, formado y que ayude realmente y que acompañe en todos los aspectos al franquiciado.
Muchas gracias y, por supuesto, te invito a que vengas a uno de nuestros centros porque aunque seas calvo, vas a obtener una relajación profunda. Sí, yo se lo contaré a mi familia que voy a ir a darme un masaje capilar y habrá cachondeo con garantía. Muchísimas gracias a vosotros por ser tan generosos en exponer de manera tan clara y tan concisa esto. Pilar, Gonzalo, Gemma y Daniel, creo que ha quedado claro que, bueno, como conclusión por mi parte, ha quedado claro que el local de una franquicia es un elemento crítico que supone una dificultad muy relevante para el desarrollo de las franquicias, que el mercado está tensionado, esto es una cosa que sabe cualquiera, pero que en cualquier caso, gestionándolo de manera inteligente y enfocándolo bien, está claro que es posible el desarrollo de la franquicia. Las franquicias que hoy nos han visitado aquí tienen ya una gran cantidad de franquicias, miles incluso, en el mundo entero, y eso es porque han sabido encontrar un local donde desarrollar la siguiente fase de sus respectivas expansiones. Es decir, que es difícil, pero se puede. Muchas gracias a todos.